Don Mario, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gusto saludarlo, don Mario. Bien, gracias a Dios, gracias igual. Por lo visto hay un poquito de frío. Aquí sí, allá no. Bien, el día de ayer fue muy frío. Hoy sí hizo un magnífico día, pero ayer muy frío. Bueno, pues aquí hizo un magnífico día, pero frío. Ajá. Pues estamos ya preparados, don Mario. Qué gusto ¿Verdad? saludar. Bienvenidos. Hola, Ronald. ¿Qué tal, don Mario? Muy buenas tardes. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, padre. Mucho gusto. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, don Mario. Hola, bienvenidos. Buenas noches, don Mario. Adelante. Muy bien, estamos a 2 minutos de comenzar. Buenas noches, padre. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Hola, buenas noches. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como Muere era en Era en el principio, y siempre por los siglos de los siglos. San Gabriel, ruega por Ruega por nosotros, Pablo, ruega por nosotros. por nosotros. Muy bien, intentar resumir la historia de la Iglesia que tiene 2000 años en
40 minutos pues es un imposible, pero vamos a tratar de introducirnos en este misterio, porque la iglesia es un misterio, la esposa de Cristo, y la iglesia pues es divina, a pesar de los errores que los humanos cometemos. Entonces la iglesia mantiene a los ojos de toda la humanidad y de la historia universal la presencia de Cristo en la historia humana. Claro, estudiar la historia de la iglesia es estudiar cómo lo divino y lo humano se entrelazan en una realidad que es visible. Y San Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, recoge las palabras de Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, la historia de la iglesia es la historia de ese ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando los hombres no hemos sabido corresponder al plan de Dios, entonces introducimos sombras y manchas en el rostro de la iglesia, pero la iglesia es santa porque así la ha hecho Dios. Nosotros llamamos catolicidad, que significa universalidad, a esa sorprendente unidad en el espacio y en el tiempo. Como ustedes podrán ver, es el mismo sujeto, la misma iglesia, la misma doctrina, los mismos elementos fundamentales, porque la fe es la misma en todas partes. Los mismos 7 sacramentos, la misma jerarquía y la fidelidad en la sucesión apostólica. Todo eso sorprende a cualquiera que nos mire desde afuera, porque pues cuesta entender cómo una institución compuesta por hombres sea una institución en la que prevalezca la unidad. Y cuando no ha prevalecido la unidad, las ramas que se han desprendido del tronco principal han caído y han surgido otras instituciones. Pero fíjense ustedes cómo el hecho de que la acción misionera es un fenómeno en todo el mundo, y la iglesia aprovecha cualquier acontecimiento histórico para predicar el evangelio, no importa que los acontecimientos sean difíciles y sean de persecución. Hoy mismo aparecía una noticia de un sacerdote dominico en Vietnam asesinado mientras confesaba, apuñalado. Bueno, estas son cosas terribles, ¿verdad? No deberían ocurrir nunca, pero bueno, pues el demonio no puede estar tranquilo con que en todas las generaciones haya frutos de santidad en personas de todo pueblo y de toda condición. Y nos asombra ver también el gran poder de recuperación de la iglesia en los tiempos de crisis. Tiempos de crisis no son solo estos, tiempos de crisis en todas las épocas. Por tanto, pues si la crisis ocurre en todas las épocas la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, trata de recuperarse. Vamos a dividir la historia de la iglesia en 3 periodos. Vamos a comenzar hoy con el periodo que llamaremos de la antigüedad cristiana, desde el siglo I de nuestra era hasta el año 476 después de Cristo. Porque en ese año ocurre un acontecimiento muy importante, y es que cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Eso qué significa? Significa que la balanza se inclina del lado del Oriente. Roma ha perdido importancia desde el punto de vista geopolítico, y entonces los emperadores del Imperio Romano empiezan a vivir en el Oriente, en Constantinopla. Esto, cuando hayan pasado 600 años, va a producir un amargo fruto en el año 1054. Pero no vayamos tan deprisa. Pensemos cómo desde el primer siglo se propaga la doctrina de Cristo, guiados por San Pedro, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Y la iglesia va creciendo en calidad y en cantidad.
y no solo en los confines del Imperio Romano. Ya cuando estamos en el siglo IV, el 15% de la población del gran Imperio Romano son cristianos y están concentrados sobre todo en ciudades y en la parte oriental del Imperio Romano. ¿Por qué en la parte oriental? Pues por lo que les dije, ¿verdad? El siglo V se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, entonces el Imperio Romano de Occidente, lo ven ustedes en color rojo, en este mapa, es gigantesco. Y ese imperio no es un límite geográfico para la expansión del cristianismo, porque el cristianismo llega a Armenia, Arabia, Etiopía, Persia, la India, que están más allá del Imperio Romano. El poder político de los romanos veía a los cristianos como un peligro, porque como los cristianos no querían adorar al emperador como si fuese un dios y reclaman libertad de conciencia respecto a la autoridad estatal, entonces hay que declarar ateos a los cristianos desde el punto de vista de la religión estatal del. Claro, en el siglo IV ocurre una cosa muy importante, pero antes de llegar al siglo IV hay terribles persecuciones y martirios. La peor de todas fue la de Diocleciano a principios del siglo IV y Galerio. Estos persiguieron a la iglesia furiosamente. Pero ocurre que ahí en el siglo IV aparece Constantino I. Y Constantino I, hijo de Santa Elena, él no era cristiano. Constantino I era hijo de una santa, pero él se bautizó en el lecho de muerte y pues él en el año 313 firma lo que en la historia se conoce con el nombre del Edicto de Milán. Milán, están viviendo en Milán los emperadores antes de llegar a Constantinopla, ya se han trasladado de Roma a Milán, están viajando hacia el norte. Bueno, entonces ocurre que este hombre, posiblemente por el influjo de su madre, Santa Elena, y por la gran amistad que a través de su madre tenía con los papas, declara que los cristianos pueden profesar su fe con libertad, ya no en las catacumbas, que se les han de devolver sus bienes que habían sido confiscados y que serán perseguidos los que persigan a los cristianos. A finales del siglo IV, el año 395, muere Teodosio, que el que tienen a su derecha en la pantalla, que declara que el cristianismo es la religión oficial del imperio. Y por eso a finales del siglo IV los cristianos son mayoría. Pero el cristianismo no está atado al Imperio Romano, no está atado a una cultura. Y ocurre que hay una gran crisis interna. Esa gran crisis interna viene de Egipto. Un presbítero procedente de Alejandría, Egipto, llamado de apellido Arrio, es como el líder de una corriente doctrinal heterodoxa. Y el arrianismo niega la divinidad del Hijo. Lo mismo que hacen ahora los adventistas y los mormones, que dicen que el Hijo es una criatura superior, pero que no es Dios. Pero además Arrio niega la divinidad del Espíritu Santo. ¿Y todo esto por qué? Porque a Arrio no le cabe en la cabeza que la Santísima Trinidad. Entonces, en defensa del monoteísmo, va por una línea que es totalmente heterodoxa. Y pues han pasado ya 4 siglos de predicación. Y sin embargo, él, que es presbítero, no entiende. Bueno, entonces hay 2 concilios muy importantes en el siglo IV. El concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el año 381. ¿Y por qué convoca el emperador Constantino el concilio de Nicea?
porque realmente la unidad de la fe era sinónimo de la unidad política. Y por tanto, si Arrio estaba atentando contra la unidad de la fe, entonces está atentando contra la unidad política. Sin embargo, las decisiones no las toma Constantino en materia de fe, porque ya les dije que no es ni siquiera cristiano. Entonces, lo que había sido predicado desde los apóstoles, pues es necesario que se amplíe en cuanto a la explicación, lo que es la regla de fe de la que habla San Pablo. Entonces, el credo de los apóstoles es ampliado en cuanto a su exposición verbal en Nicea y en Constantinopla. Por tanto, entre los años 325 y 381 se inicia y se concluye la redacción actual del credo que nosotros rezamos en la misa, lo que se llama el símbolo niceno constantinopolitano. Entonces sí que se condena a Arrio en Nicea, sí que se le depone, pero el Concilio de Nicea proclama que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es de la misma naturaleza que el Padre y que es coeterno con el Padre. Bueno, estamos entonces ante una fórmula de fe más amplia. A esta fórmula de fe ampliada por los padres conciliares, no se olviden que Nicea es un concilio universal y Constantinopla también es un concilio universal, es decir, son ecuménicos. Ecumene quiere decir universal. Bueno, pues estos concilios declaran la divinidad del Hijo y dicen que el Hijo es consustancial al Padre y al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo, y el Padre con respecto al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, entonces, sin embargo, el arrianismo sobrevive hasta el siglo VII. ¿Y dónde sobreviven? Los pueblos germánicos. Y esos pueblos germánicos, pues algunos de ellos son arrianos, y no se olviden que habrá invasiones y que en las invasiones poco a poco les va calando el catolicismo y poco a poco pues terminarán convirtiéndose los pueblos germánicos. Si ahora vemos la crisis de Alemania, pues la crisis de Alemania ya se ve que tiene antecedentes en materia doctrinal, porque ya se ve que en aquel entonces ya los tenía. San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, hace un himno dedicado a la eternidad del Hijo, la consustancialidad del Hijo con respecto al Padre y al Espíritu Santo. Bien, entonces en el siglo V aparecen dos herejías cristológicas. Aparte de la que apareció en el siglo IV del arrianismo, ahora aparecen otras dos herejías. La que está liderada por Nestorio. Nestorio pues sostiene que en Jesucristo solo hay una naturaleza, no entiende, ¿verdad? No entiende. Entonces aparecen los monofisitas. Tiene que reunirse un nuevo concilio en Éfeso, el año 431, para proclamar que en Cristo hay una única persona y que en esa única persona hay dos naturalezas, la divina y la humana. Bien, los herederos del nestorianismo y del monofisismo son las iglesias siro-orientales y malabares, que todavía están separadas de la Iglesia Católica. Bien, entonces, ¿qué dice el monofisismo? Que en Cristo solo hay una naturaleza. Por tanto, fisis quiere decir naturaleza. Y por eso se tiene que reunir un concilio en Calcedonia el año 451 y proclamar el dogma de la unión hipostática, apoyándose en Juan 8:58 y Juan 10:30.
El Padre, yo y el Padre somos uno, dice Jesús en ese pasaje del Evangelio. Quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, entonces, fíjense ustedes que somos herederos de los concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Todos estos concilios son aceptados por los que en el siglo XI se separaron de la Iglesia, porque son concilios del primer milenio. El Evangelio de San Juan, en el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba junto a Dios. Nos está hablando de esta eternidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad y de cómo, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, está hablando de que en el Verbo hay dos naturalezas, la divina, en el principio existía el Verbo, y la humana. El Verbo se hizo carne sin dejar de ser Dios. Por eso el dogma de la unión hipostática significa que hay en una única persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hay dos naturalezas, divina y humana. La divina desde toda la eternidad, la humana, cuerpo y alma, que tienen su respectiva inteligencia y voluntad, y que están unidas para siempre en la única persona de Cristo. Las cuatro notas que caracterizan a estas dos naturalezas de Cristo son las que tienen en la pantalla del lado izquierdo, inconfusas, indivisas, inmutables e inseparables. Esta es nuestra fe, y por tanto esta es la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quiénes son los herederos de los monofisitas? Los herederos son las iglesias coptas. Y los coptos están en Egipto. Los siro-occidentales, las armenas y las etiópicas, que están separadas de la iglesia católica. Pues seguramente ellos aceptarán la divinidad del Verbo y su humanidad como un misterio, pero no como lo entendemos nosotros. Entonces resulta que en los primeros 8 siglos de la Iglesia van apareciendo unos escritores eclesiásticos que exponen la doctrina cristiana de un modo ordenado y sistemático. Y va apareciendo literatura cristiana tanto en el campo de las homilías como de la teología y de la vida espiritual. A estos escritores eclesiásticos se les llama los padres de la Iglesia. Existen en Oriente y en Occidente. Son importantísimos para poder entender la tradición viva de la Iglesia respecto de la predicación apostólica. En Occidente aparece San Ireneo de León, recientemente declarado doctor de la Iglesia. La semana pasada el Papa lo declara doctor de la Iglesia. San Ireneo de León. También está San Hilario de Poitiers, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo y San Agustín de Hipona. Eso en Occidente. Y en Oriente estos son solo algunos nombres. Atanasio, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, Crisóstomo quiere decir boca de oro, San Cirilo de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén. Estos son ejemplos de algunos padres de la Iglesia. El segundo periodo va desde el año 476 hasta el año 1492. En este segundo periodo, 1492, pues el descubrimiento de América, la unidad de la península ibérica, y bueno, pues termina la expulsión de los musulmanes y de los judíos de la península ibérica, es el último país de donde son expulsados. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahí vamos a llegar en el segundo periodo, al que vamos a llamar medioevo. Bueno, pues empezando por el año 476, cae el Imperio Romano de Occidente, invadido por los germánicos, unos germánicos arrianos y otros paganos.
Y entonces la iglesia se plantea el gran reto de evangelizar y civilizar a todos los pueblos eslavos, escandinavos y magiares. Los magiares, los húngaros. El alto medioevo, que se considera hasta el año 1000, es un periodo muy difícil para Europa, porque hay mucha violencia social y política. Y la cultura se empobrece y la economía también. Las invasiones duran hasta el siglo X. Pero fíjense que esta época, que algunos califican de oscurantista, es la época de la gran luminosidad en la construcción de las catedrales góticas, donde las catedrales pues, tienen esas maravillosas vidrieras que son catequesis. Es hacer entrar la doctrina a través del cristal, a través de la luz. No se olviden que la gente era analfabeta en su gran mayoría y por tanto necesitan una catequesis esculpida y convertida en arte, no solo en las esculturas, sino también en los vitrales. Y entonces la iglesia quiere conducir a todos los pueblos hacia una nueva civilización y está trabajando en eso. Esa nueva civilización alcanzará su esplendor en el siglo XII al XIV, cuando llegue la escolástica. Y mientras tanto, en el siglo VI hasta el VIII, nace lo que llamamos el monaquismo, el fenómeno de los monjes. El monaquismo inspirado por San Benito de Nurcia, en Italia, y van apareciendo los monasterios como islas de paz, de cultura, de tranquilidad y de prosperidad. No pierdan de vista que hay muchas invasiones, muchas alteraciones, mucha violencia, no hay paz social ni paz política, y por eso los monasterios son islas de paz. Y la gente manda a sus hijos a estudiar a las escuelas abiertas contiguo a los monasterios. En el siglo VII, los monjes irlandeses y escoceses son misioneros en Europa. En el siglo VIII, los benedictinos ingleses. Y en ese siglo es cuando termina la patrística, los padres de la iglesia. El último padre de la iglesia en Oriente, San Juan Damasceno, y en Occidente, San Beda el Venerable, en Inglaterra. Bien, esto es como un esquema, ¿verdad? Como un esquema para poder orientarse en el estudio de la historia de la iglesia. Bien, el Islam nace en el siglo VII y VIII en Arabia, y cuando muere Mahoma, entonces los árabes se proponen hacer guerras de conquista, porque todo aquel que no es musulmán es considerado infiel. Y por eso es que arrasan con los pueblos cristianos del norte de África y se meten a la península ibérica. Intentaban desde la península ibérica arrasar con toda Europa. Y terminan siendo, bueno, dominan la península ibérica durante 8 siglos, hasta el 1492, pero no la pueden dominar en la fe, ni en el idioma. Ellos separan el mundo bizantino del mundo latino germánico, y de ese modo están poniendo, dijéramos, las bases, esta separación entre latinos, germánicos y bizantinos, va poco a poco pues fermentándose la separación que habrá en el siglo XI. Durante 300 años, los musulmanes son un flagelo para toda Europa mediterránea. Hay piratas musulmanes, hay incursiones de musulmanes, se llevan cristianos como rehenes y esclavos en los barcos, en las galeras. Bien, dentro de este contexto hay que considerar que como cae el Imperio Romano de Occidente y el gobierno del Imperio Romano va a dar a Constantinopla, entonces hay un vacío de poder en Italia central. Y para suplir ese vacío de poder, el papado interviene ante el desinterés del poder bizantino oriental, interviene porque Italia central no está administrada ni defendida.
Entonces aparecen los llamados estados pontificios. Ustedes los ven marcados en gris en este mapa de la bota italiana. Esto le da garantía a los papas de independencia. Es una época en la que el papa no le queda otra más que ser también un gobernante temporal. Esa es la cultura. Ustedes ven en este mapa en dos colores los estados pontificios, en color chocolate y en color caramelo. Bueno, los estados pontificios surgen entonces como un fenómeno de suplencia. Así llegamos a la Navidad del año 800. ¿Qué hace el Papa? Encuentra en Carlomagno a una persona que podría encabezar el imperio, la restauración del Imperio Romano de Occidente, y lo corona como emperador en la Basílica de San Pedro. De este modo, nace en esa Navidad un nuevo Estado católico. Tiene aspiraciones universales en el mundo conocido. Todavía América no ha sido descubierta. Y se produce, el resultado es una terrible sacralización del poder político. Y están entrelazadas la política y la religión. Fíjense ustedes qué prolongación tan grande. En 1870 se produce la unificación de Italia. Y en 1806 van desapareciendo los estados pontificios. Llegamos al siglo de hierro. Se conoce como siglo de hierro al siglo X. Por tanto, del año 900 al año 1000. Hay una gran crisis porque las familias nobles de la Italia central, esa misma Italia donde había estados pontificios, empiezan a interferir en la elección del Papa. De modo que los cargos eclesiásticos, desde el sumo pontífice hasta los obispos, empiezan a ser propiedad, entre comillas, de los reyes y de los señores feudales. Claro, esto pues empieza a arreglarse en el siglo XI con la reforma que hace San Gregorio Magno. San Gregorio Magno era un monje, el cardenal Hildebrando, y este hombre empieza la reforma eclesiástica y pues ya había comenzado desde un cuarto de siglo antes. Y ocurre que pues cuando empieza esta reforma, pues que dura desde el 1050 hasta el 1125, se afronta el problema de las investiduras. Esto significa que los señores feudales y los reyes ya no van a investir al Papa ni a los obispos. Eso solo lo puede hacer la Iglesia. Claro, pero esto es una batalla campal muy complicada. Entonces, la reforma gregoriana aspira a defender la libertad de la Iglesia. Y el Papa Gregorio VII trata de instaurar en la sociedad una vida conforme al Evangelio. Pero eso exige una gran renovación espiritual en toda la Iglesia, desde el Papa hasta el último de los bautizados. Entonces, se va poco a poco fraguando la reforma de la Iglesia, pero dentro de la reforma de la Iglesia se plantea la superioridad espiritual del Papa sobre la cristiandad y pone medidas para acabar con los males de la Iglesia. Llegamos al año 1054. En ese año ocurre una terrible crisis. Termina de fraguarse el cisma de Oriente, que tiene por protagonista en el Oriente al patriarca Miguel Celulario. Y en Occidente a un cardenal enviado por el Papa. El cardenal es un portugués. Entonces, este es el último episodio de unas fracturas que empezaron en el siglo V. Fíjense ustedes que han pasado 500 años de fracturas que
lamentablemente desembocan en esta ruptura. Es la primera gran ruptura. La causa más gruesa de todas es la interferencia de los emperadores romanos de Oriente en la vida de la Iglesia. Y a eso se le llama el césaropapismo. Bien, esta es la diapositiva 33. Yo tengo 88 diapositivas preparadas, pero voy a quitar las diapositivas para que puedan preguntar en los 15 minutos que nos faltan y puedan hacer sus preguntas de lo que he expuesto hasta aquí, que pues sí, que ha sido rápidamente, pero que pues indudablemente habrá despertado inquietudes en ustedes y querrán preguntar algunas cosas. Adelante, quien quiera preguntar puede poner su cámara, levantar la mano, lo que quiera. No veo ninguna mano levantada de momento. A ver, ya veo que hay alguno. Vamos a ver. Sí, Juan Herrera y Juan Carlos Guzmán. Sí, Juan. Sí, puedes buenas poner noches. tu cámara. Buenas noches. Don Mario, yo quería ver si nos podía profundizar un poco cabalmente del tema de la separación de la Iglesia ortodoxa griega, que Sí. yo tenía la oportunidad de asistir a unas misas de ellos y obviamente hay una diferencia, pero sí hay un seguimiento sobre el Papa y sobre la Iglesia Católica Romana. Sí, lo que ocurre con ellos es que ellos solo aceptan los concilios del primer milenio y con algunas reservas. Entonces, pero ellos conservaron la unidad doctrinal del primer milenio, conservaron la apostolicidad en cuanto a la elección de los obispos. Por tanto, ellos tienen los mismos 7 sacramentos que nosotros, tienen obispos auténticos, tienen sacerdotes auténticos, pero no reconocen que el Papa sea el primado de Pedro, no lo reconocen. Por tanto, de todas las conversaciones que tenemos con ellos en estas comisiones teológicas son para ir aclarando estas cosas que ellos no terminan de entender. O sea que Jesús solo a San Pedro le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y que en la lista de los apóstoles, en realidad, el primero que aparece siempre es San Pedro, esta primacía del Papa, que no es un primum inter pares, no es un primero entre iguales. Mira, este es el tema. Entonces, con eso creo que te aclaro un poquito. Claro, el tema es muy extenso, llevamos 1000 años separados, ¿verdad? Y eso es muy duro. Y evidentemente hay mucho trabajo que se ha hecho para recuperar la unidad, pero estamos todavía lejos. ¿Te aclaro un poco con eso? Sí, gracias. Muy bien, Juan. Bien, entonces creo que José Briz, luego Luis Ruiz, luego Klaus y luego Pablo. ¿Sí, José? Gracias, don Mario. Buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí. Estas otras ramas, por decir así, se expanden, don Mario, así como uno escucha que la Iglesia Católica predica y se expande. Sí. Bueno, el segundo grupo de cristianos más expandido por el mundo son los ortodoxos, que ellos se autodenominaron así en 1054. Ortos quiere decir recto, doxos, doctrina. Por tanto, ellos se clasificaron como los de la doctrina recta. Y hubo excomuniones recíprocas de los ortodoxos respecto del Papa y del Papa respecto de ellos. Excomuniones que fueron recíprocamente levantadas en 1972 por iniciativa de Pablo VI, que viajó a verse con Atenágoras en Jerusalén. Y uno de los objetivos era levantar esa excomunión. Pero sí se expande. Muy bien. Gracias. Luis. Gracias, don Mario.
Si puedes interesante. cambiar tu cámara, así nos vamos conociendo y viendo. Vamos. Ahí estamos. Adelante, Luis. Gracias. Interesante estos 1000 años. Yo sé que hay muchísimos detalles que no se pueden captar en esta conferencia, como bien lo dijo usted. Pero si hay algún comentario, si es que cae en este tiempo de la iglesia o viene de manera posterior, en esta parte de expansión política de la iglesia, por querer también llevar la evangelización, iba muy de la mano con los procesos de invasiones y conquista, aparte de la recuperación también de esto de la Tierra Santa, pero imagino que eso es después de los 1000 años. Y la otra línea era la parte de, con esto que mencionaban anteriormente de los ortodoxos, que si existe, si es en esta parte del tiempo, cuando ellos pierden la figura de reconocer al Papa como cabeza y ellos establecen a que tienen un Papa, ¿verdad? Porque los ortodoxos Bueno, también tienen algunos tienen un papa, algunos grupos, otros lo que tienen son normalmente las iglesias ortodoxas son autocéfalas y la primacía es solo una primacía de honor. Entonces, en principio, quien tiene la primacía de honor es la iglesia de Constantinopla. Sin embargo, los rusos no lo reconocen y por tanto son autocéfalos. Y por eso el otro foco grande es Moscú, ¿verdad? Con todos los que dependen de ellos. Es muy complicado el asunto por problemas de mentalidad y por problemas culturales, pero ya abordaremos este tema en la siguiente clase, porque hay que detenerse un poco más para tratar de comprender y asomarse a ese gran problema que no debería ocurrir, deberíamos estar unidos. Ahora, las invasiones, en efecto, pudieron favorecer o desfavorecer a la iglesia, pudieron favorecer a los ortodoxos, sí, todo eso ha ocurrido. Sin embargo, la iglesia ha ido por una línea de difundir la fe entre unos y otros. Esto cuando con Juan Pablo II se reinstauró la jerarquía católica en Rusia, pues los rusos no estaban muy contentos, los rusos ortodoxos, porque decían que les íbamos a llevar fieles. Pero la pura verdad es que nosotros hemos tenido con ellos una gran condescendencia, incluso en la distribución de templos. La pura realidad es que los grandes templos, que eran templos católicos, empezando por Santa Sofía en Constantinopla, pues están en manos de ellos y Santa Sofía ahora terminó siendo una mezquita por decisión del actual gobierno turco, ¿verdad? Esto es una tristeza, es un atropello, pero bueno, ahorita no entremos en eso porque nos desviaríamos mucho. ¿Okay? Y la otra, Mario, yo no sé si tenga relación, pero como es importantísimo saberlo, la Biblia que hoy conocemos, ¿verdad? Y el establecer cuáles eran los libros sagrados en realidad, porque existieron muchos Sí. más libros. ¿Y en qué parte de todos estos concilios ya se condensan todos los libros que hoy conocemos en la Biblia? Tenemos que llegar al siglo XVI en el Concilio de Trento, que reacciona ante la ruptura siguiente, que es la ruptura terrible de Martín Lutero. Entonces el Concilio de Trento va a tener que definirse en eso, como veremos más adelante. Gracias. Sí, Klaus. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo está? Buenas noches. Una preguntita. Digamos, lo que está diciendo ahí un poco Luis de lo de los ortodoxos. Actualmente, con lo que usted dijo, ¿se comparten iglesias o hay padres ortodoxos que dan en iglesias católicas misa? En Guatemala no. En Guatemala no. En otros países sí. Aquí en Guatemala ellos tienen una iglesia católica que es la iglesia del asilo, del hospicio general. El hospicio que estaba en me parece que es la 4ª Avenida y 18 Calle. Eso era una iglesia católica y en tiempos de Monseñor Penados pasó a manos de los ortodoxos porque estaban atendiendo ese hospicio ellos y porque la hija de el Muso Ayao dejó la iglesia católica, dejó de ser monja de la iglesia católica y se hizo monja ortodoxa. Esta es otra historia, ¿verdad? Una historia compleja ya del siglo XX en Guatemala.
ellas tienen un monasterio en el club de golf que está ahí en Mayan, ¿verdad? El que está en Villanueva, y ahí construyeron una gran iglesia y ahí llevó a enterrar a su papá esta religiosa, la madre Inés. Sí. Y la otra pregunta sería, en estos 1000 años, ¿dónde están los judíos? Que no vi que se mencionaran o... No, porque los judíos no han sido nunca cristianos. Ah, ok. Pero siempre han tenido, sí creen en Dios y sí ven a Cristo como... Ajá. Los primeros cristianos provienen del judaísmo. Los apóstoles eran judíos. ¿Ok? Pero es más historia de la iglesia que historia de la humanidad o historia de las religiones monoteístas. ¿Ok? Gracias. ¿Y Pablo? Ahí estoy. Padre, una pregunta de la Iglesia Ortodoxa. ¿Esos 7 sacramentos son válidos desde la óptica nuestra? Es decir, Sí, si uno va a una misa, si uno va a confesarse. Los católicos podemos recibir los sacramentos con ellos siempre y cuando no haya iglesias católicas y viceversa. Ellos pueden venir con nosotros cuando no hay iglesias ortodoxas. Entonces, digamos que si estuvieras en un país de mayoría ortodoxa, donde no hubiera una iglesia católica disponible, se podría confesar con ellos. Lo que pasa es que ellos practican muy poco la confesión. Pero sí es válido. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Muy bien. Klaus, se te quedó la mano levantada. Bien, parece que ya no hay ninguna otra pregunta. A ver, terminaríamos ahí y la próxima semana vamos a continuar con este tema. Pueden ustedes ahondar y preparar sus preguntas, de modo que la próxima semana puedan también hacerlas. Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a terminar rezando una vez el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, es asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, que Dios les bendiga, que estén muy bien. Gracias, Mario. Muchas noches a todos y muchas gracias, Mario. Feliz Feliz noche. noche a todos. Buenas noches a todos.